esto es nuestro primer episodio presentando el podcast y para qué lo hemos hecho, ¿en qué momento exacto tomas la decisión de decir, ahora sí lo hacemos? Yo, cuando me enteré que estaba embarazada. Vale. Era como, chicas, ¿os veis capaces? Sí. Entonces, si mi equipo dice sí, pues yo hacia adelante. Pues ese fue el primer pensamiento de ¿qué necesitan los clientes? ¿Qué necesita AMH para que esto tenga éxito? Y que todo el objetivo global del 2026 tuviera la mayor coherencia posible. ¿Por qué el podcast debe ser escuchado por nuestros clientes? Va a ser el acompañamiento real que nuestras farmacias necesitan para tener un contexto 360 de su negocio. AMH cada vez más va enfocado a dar un servicio completo a nuestros clientes. Si no te formas, te vas a quedar detrás. Pharma 360, el podcast. Bienvenidos a Pharma 360, el podcast. Un espacio donde vamos a hablar de lo que se ve por la farmacia de dentro y cómo se ve la farmacia desde fuera. Todo esto a través de nuestros invitados. Hablaremos de negocio, hablaremos de decisiones incómodas y hablaremos también de datos, los que importan. Además, aprovecharemos y también hablaremos de todas esas cosas que no se dicen en el mostrador, pero que sí lo vemos en el día a día. Hoy vamos a empezar un poco al revés de este podcast porque vamos a empezar hablando con la entrevistadora. Vamos a hablar con Jessica Pous. Gracias, Jessica. Hola, Antonio. Encantada de estar aquí. Jessica, como ya creo que todos la conocéis mejor más que a mí, es nuestra compañera y va a ser la principal personaje que va a estar entrevistando a nuestros invitados. Este viaje voy a ser yo un poco el entrevistador. Voy a preguntarte a ti un poquito, a ver, cómo ha sido la idea de cómo estamos aquí, por qué hemos llegado aquí. Y lo primero que te voy a preguntar, antes que nada, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro muy bien. Ya iré desvelando cómo me encuentro a lo largo del podcast. Iréis viendo más cositas. Bien, entonces mi primera pregunta que haría es, a ver, ¿en qué momento, desde AMH, o concretamente tú y tu equipo, decidisteis que esto del podcast debíamos tirarlo para adelante? Pues a ver, nosotros en primer lugar tenemos una persona que nos ayuda, se llama Neus, que muchos la habréis visto en publicaciones, y ella nos acompaña en elaborar la estrategia a nivel comercial y de marketing de AMH, porque muchos me preguntan ¿y cómo lo hacéis? ¿Y cómo tal? Ostras, pues tenemos ayuda, obviamente. Entonces ella lleva detrás de nosotros y el podcast, y el podcast, y el podcast. Y bueno, pues es una idea que nos rondaba la cabeza. Y claro, el año pasado, con el tema de la entrada de la nueva normativa de Verifactu, en los eventos presenciales que hicimos, Pharma 360 Event, cuando tuve el placer de estar con más de 300 farmacias, ahí detecté varias carencias que tenían las farmacias, ya no por falta de información, porque ellos realmente son expertos en todo lo que es llevar un negocio, pero sí que hay protocolos, tareas y hábitos diarios que creo que se pueden mejorar. Claro, vino luego la gran sorpresa de que se aplazó el Verifactu. Fuimos decidiendo, mi equipo y yo, qué decisiones, qué formaciones y cómo lo íbamos a enfocar. Y ahí dijimos, bueno, esta es la oportunidad, vamos a, por fin, que se lance el proyecto del podcast para apoyarnos con colaboradores, compañeros y expertos del sector que puedan acompañarnos en este camino hacia la nueva normativa y que nuestros clientes tengan toda su información en su mano. Ya que has hablado un poquito de nuestro evento, lo que hicimos el Pharma 360 Event, ¿qué es lo que ha cambiado Verifactu? Aparte que nos ha cambiado, nos ha hecho movernos en nuestro caso de hacer este podcast, ¿qué más cosas puede ser un cambio que sea inmediato para las farmacias? Pues mira, ahí te respondería en dos puntos súper claros. Primero es el cambio de protocolos y de hábitos. Como bien decía al principio que me has dicho, ¿cómo estás? Pues bueno, 2026 viene fuerte en la parte profesional y en la parte personal, ¿vale? Voy a ser mamá de nuevo otra vez. Enhorabuena. Muchas gracias. Entonces, claro, en el aplazamiento del Verifactu junto con que a AMH le gusta ser ejemplo de, por lo que entramos en Verifactu en diciembre del 2025. Eso quiere decir que AMH, en primer lugar, tuvo que cambiar muchos protocolos de trabajo. Claro, de cara a mi futura maternidad, tuve y quise tener claro en qué me iba a afectar para todo lo que es el departamento de administración, ya que, claro, no es lo mismo que tengas y que puedas facturar de una manera a que te entre una normativa
que en el momento que vendes, la factura ya está en Verifactu. Este mismo mediodía me ha pasado. Estaba haciendo una cosita de contabilidad y le digo, Sara, ya se ha mandado la factura a Verifactu, jolín, tal, no sé cuántos. Y era como, ostras, es que no puedes cometer, entre comillas, un error. No es que no lo puedas cometer, es que la información ya está y a todos nos gusta que sea lo más clara y transparente. Eso en cuanto al primer punto que he dicho, que hay que cambiar protocolos, que hay que cambiar maneras de trabajar, y ya no tuyas, sino tuyas y de tu equipo. Y el segundo punto ya no es el protocolo que tú tengas que cambiar y que enseñar a tus compañeros, sino son los hábitos que tenemos en los negocios, bien sea propios o de nuestros clientes. Pues bien, ese favor que le hacemos al paciente con las recetas pendientes, esos autoconsumos, lo que consumimos para los familiares, para los amigos, etcétera, etcétera. Y las famosas devoluciones, recetas privadas. Por ello, AMH está acompañando todo este 2026 con formaciones expresas para nuestros clientes, para que, aparte de esos protocolos que tienen que cambiar, sepan qué hábitos del día a día suyos y de sus clientes tienen que mejorar. Para que esa información pues no te pase como a mí, que claro, que la mandas y no pasa nada porque, jolín, eres transparente, pero a todos nos gusta que esté lo mejor posible. Mira, iba a decir una cosa que no sé porque no tengo una experiencia hasta allá, pero lo que peor le puede pasar a un entrevistador es que se le coman las preguntas, y tú te has comido 3 o 4 preguntas ya. ¿Del tirón? ¿No? Del tirón. Pues eso quiere decir que te estoy contestando muy bien. Me alegra mucho, pero bueno, así yo me gustaría que, por cerrar un poco el tema de Verifactu, y centramos en el tema del podcast. Sí. Como una idea, vamos a decir como bonita. ¿Qué idea bonita dirías que ha supuesto para AMH el hecho de ponerse y activarse con Verifactu, o la experiencia que ya tenemos de clientes, que ya tenemos un porcentaje bastante importante de clientes que están ya conectados en Verifactu? ¿Cuál sería la idea bonita de esa experiencia? La idea bonita es que tú has creado pues, un proyecto que ves que va hacia adelante, que las farmacias van entrando poco a poco, que tienes clientes que apoyan esa teoría de que sí, de que cambia protocolo, que cambia hábitos, que no pasa absolutamente nada, que nadie se muere y que las cosas con prisas, con estrés, no van bien, y que todo, cuando está organizado y con tiempo, pues llegamos todos más relajados a Verifactu, a tenerlo todo arreglado y a que las cosas vayan lo más coherente posible. Bien, y ahora ya por cerrar un poquito y cerrando hacia lo que es el podcast, ¿en qué momento exacto tomas la decisión de decir, ahora sí lo hacemos? O sea, has cogido que la idea fue... Yo cuando me enteré que estaba embarazada. Vale. Ahí cuando dije, vale, ¿no? Tal cual, o sea, esta mañana, bueno, lo hablábamos mi equipo y yo, que... Bueno, pues ayer tuvimos sesión de grabación, esta semana hemos grabado el primer podcast, hoy el segundo, bueno, hemos grabado ya 2 o 3 porque nació de manera imprevista, pero bueno. Entonces, en el momento que supe que estaba embarazada y que, pues bueno, que al final llevas también un poco lo que es la dirección, gerencia, desarrollo de proyectos de AMH, y es como, ostras, mi equipo tiene ilusión, yo tengo ilusión, lo hubiéramos pospuesto a más o menos sobre el verano, porque no hubiera tenido ese tiempo límite de que voy a tener al bebé en verano. Entonces era como, chicas, ¿os veis capaces? Sí. Entonces si mi equipo dice sí, pues yo hacia adelante. Bien, y bueno, como bien has dicho ya, hemos hecho la primera grabación, el primer podcast, y además lo hemos hecho con Mari Carmen Sáez, una de nuestras compañeras ponentes en el Pharma 360 Event. Mi pregunta es, ¿por qué has querido empezar con ella? Pues porque ella es una experta en planificación y organización estratégica en el mundo de la farmacia. Ha tenido 2 farmacias, una más pequeñita y otra más grande. Entonces, ¿qué mejor que una persona que conoce el sector y que ayuda a muchas farmacias a que la información no se quede en el tintero, a que nos trasladara su sabiduría, sus pensamientos y su manera de organizar a las farmacias? Entonces pensé, ostras, si mis clientes considero que todo el mundo ya en general pecamos un poquito de hasta que no tengo el problemón encima, no tomo decisiones, voy a coger a una experta, encima una persona que admiro, colaboradora, que ya ha estado en nuestros eventos. Dije, jolín, voy a coger a Mari Carmen y a apoyarme de ella y de todo lo que sabe para que se lo transmita a todos nuestros clientes. Ese fue el primer pensamiento de ¿qué necesitan los clientes y el podcast? ¿Qué necesita AMH para que esto
tenga éxito y que todo el objetivo global del 2026 tuviera la mayor coherencia posible. Muy bien, gracias. Y ya para ir finalizando, espero que un poco estas explicaciones que nos has dado sirvan para que entendáis un poquito cuál es el corazón de este nuevo formato que queremos gastar, el podcast, que no es nuevo como formato internacional, pero sí es nuevo para nosotros. Ha sido todo un esfuerzo y una aventura. Y sí me gustaría finalizar con una última pregunta que fuese ya un poco más definida. Es decir, la pregunta sería, ¿podrías darme una frase o 3 tips con los que decir por qué el podcast debe ser escuchado por nuestra audiencia, por nuestros clientes? El podcast va a ser el acompañamiento real que nuestras farmacias necesitan para tener un contexto 360 de su negocio. Es decir, mis compañeras y yo les vamos a formar en todos los ámbitos fiscales que necesitan, pero qué menos que apoyarte de personas expertas a nivel fiscal, a nivel de planificación y de todos muchos temas de la farmacia para que nuestros clientes tengan una visión de todo su negocio sin tener que recurrir a empresas externas o, pues bueno, colaboradores o lo que sea. AMH cada vez más va enfocado a dar un servicio completo a nuestros clientes y a cuidarlos como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros, ya que ellos, su labor primordial en su día a día es cuidar a la población. Y al final esos son como los pilares del por qué ha nacido. Igual me lo preguntas dentro de 3 meses y te podría decir algo más. Pero ahora es algo como que lo tengo muy, muy en el corazón. Muy bien. Y ahora sí, prometiendo que vamos a cerrar ahora ya con esta pregunta, te diría, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho yo y quisieras hablar? O al contrario, ¿tienes alguna pregunta que quieres que te responda aquí ahora en directo? Pues a ver, por último me gustaría finalizar en que tenemos muchas farmacias ya transmitiendo, que independientemente de que tú quieras o no entrar hacia la nueva normativa que nos lleva España, veas nuestras formaciones, o sea, estés en constante formación, el mundo está cambiando. Si no te formas, te vas a quedar detrás y luego vienen las quejas y todo lo que nos rodea. Entonces, me gustaría cerrar con que estés pendiente de cómo lo estamos haciendo, que vayas escuchándonos a través del podcast y a través de nuestras formaciones y que nada, que estamos juntos en esto. Pues muy bien, amigos, espero que hayáis entendido cuál es el concepto de nuestro podcast, cuál es el corazón y con qué alma lo queremos hacer. Y os espero en el próximo evento, próximo podcast, que, como bien hemos dicho, va a ser con Mari Carmen Sáez. Hasta la próxima.